Bueno, la idea de la clase de hoy es que a través de una simple planilla de Excel ustedes puedan armar la forma tabular, o sea, la tabla, y con operaciones básicas de la planilla de cálculo puedan resolver un ejercicio del método simplex con la resolución tabular. Vamos a recordar el ejercicio que habíamos visto en clases anteriores. Recuerdan que teníamos un sistema de inecuaciones, ¿sí? En donde teníamos que maximizar con una función objetivo, con tres restricciones, más obviamente las dos restricciones de no negatividad. Y habíamos dicho que teníamos que normalizar la forma algebraica y era poniendo todos los elementos sobre el lado izquierdo de la igualdad en la función objetivo, ¿sí? Para que nos queden todos los x1 y los x2 de un mismo lado y del lado derecho de la igualdad queden solamente los valores independientes. Pero además habíamos dicho que en la forma algebraica, para reemplazar una inecuación por una ecuación, no alcanzaba solamente con poner el signo igual en reemplazo del menor igual, sino que cuando era menor igual había que agregarle una variable de holgura, ¿no es cierto? Que era lo que le faltaba al lado izquierdo de la desigualdad para ser igual al lado derecho. Entonces, al transformar una desigualdad en igualdad, siempre hay que agregar cosas. Si fuera mayor o igual, habría que restar cosas, pero hacer mayor o igual, hacer menor o igual, tenemos que poner variables de holgura que adicionen, que sumen a las ecuaciones que ya existían. Hecho esto, una vez que hacíamos la forma algebraica, ¿sí? Teníamos que hacer la forma tabular, ¿no es cierto? Y en la forma tabular, nosotros vamos a hacer una planillita de Excel muy simple, en donde ponemos aquí las variables básicas. ¿Se acuerdan que las variables básicas eran z más todas las variables de holgura? Después poníamos el número de la ecuación, donde z era la ecuación 0, 1 era la primera ecuación de restricción, 2 era la segunda ecuación de restricción y 3 la tercera. Y luego la tabla propiamente dicha, en donde poníamos todas las variables, z, x1, x2 y las variables de holgura, y el lado derecho. Por supuesto que esta tabla va a variar según la cantidad de restricciones que tenga. Si tengo menos restricciones, seguramente tendré que eliminar una columna y una fila. Si tengo más restricciones, probablemente tenga que agregar más columnas y más filas. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces lo primero que hacemos es llenar la tabla. Recuerden que para llenar la tabla decíamos, bueno, en la ecuación 0, ¿cuál es el coeficiente de z, de x1, de x2, de x3, de x4 y de x5? Bueno, en la ecuación 0, el coeficiente de z es 1, el de x1 es menos 3, el de x2 es menos 5 y todo lo demás son 0, incluso el lado derecho, ¿sí? Entonces lo ponemos acá, ¿no es cierto? En z ponemos 1, en x1 menos 3, menos 5 y todo lo demás los ponemos en 0, inclusive el lado derecho. Ahora vayamos a la ecuación 1. En la ecuación 1 teníamos que z ya es 0, después x1 tenía coeficiente 1, x2 tenía coeficiente 0, x3 tenía coeficiente 1 y los demás tenían coeficiente 0. O sea que tenemos que poner esta fila que sería 0, 1, 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0. Déjenme recordar por las dudas. 1, 0, 0, 1, 0, 0, con lado derecho 4. Vayamos a la ecuación 2. Bueno, reemplazando los coeficientes tenemos 0, 0, 2, 0, 1, 0. 0, 0, 2, 0, 1, 0. Y el lado derecho era 12. Y en la última, 032 001 18, 032 001 18, 0 3 2 0 0 1 18. Bien, una vez que tenemos armada la tabla de coeficientes, ¿sí? Decíamos que teníamos que encontrar la columna pivot.
La columna pivot era aquella que tenía el número negativo más grande, en este caso el menos 5, con lo cual la columna pivot la vamos a pintar, cometí un error acá, vamos a solucionarlo, ¿sí? Vamos a pintar la columna pivot, siempre teniendo en cuenta que estamos pintando la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. La ecuación 0, o sea, donde están los coeficientes de la z, no lo pintamos. Y luego tenemos que hacer el cociente mínimo para ver cuál es la fila pivot. En ese caso, recuerden que el cociente mínimo se hacía dividiendo el lado derecho dividido el elemento de la columna pivot, siempre que no sea 0 o negativo, porque si es 0 va a dar un error. Igual lo vamos a hacer, fíjense, vamos a poner igual el lado derecho dividido el elemento de la columna pivot. Damos enter y obviamente me da división por 0, pero no me preocupo porque esta misma fórmula la copio para el resto y acá obtengo los dos que me interesan a mí. Y obviamente el cociente mínimo es el 6, eso quiere decir que esta va a ser la fila pivot. Entonces tengo columna pivot y fila pivot. Con lo cual entonces este va a ser mi elemento pivot, ¿no es cierto? Ese va a ser mi elemento pivot. Lo que tengo que hacer ahora es copiar toda esta es la iteración 0. Vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá, ¿sí? Dejando un espacio. Y vamos a borrar los coeficientes, ¿no es cierto? Borramos los coeficientes y también borramos los sombreados, ¿sí? Hecho esto, empezamos. La variable entrante va a ser x2, porque es la que pertenece a la columna pivot. La variable saliente va a ser x4, porque es la que pertenece a la fila pivot. O sea que x2 reemplazará a x4. O sea que x2 acá reemplazará a x4. ¿Sí? Y ahora bien, ¿cómo seguíamos? Normalizando la nueva fila pivot. Recuerden, la fila pivot es la que pertenece a la ecuación 2, o sea, será esta, ¿sí? Normalizarla significaba dividir todos los términos de la fila pivot por el elemento pivot. O sea, cada uno de estos, de la nueva fila pivot, va a ser igual, ¿sí? Al elemento dividido, en este caso, vamos a poner el elemento pivot. Pero como este tiene que quedar fijo en Excel, apretamos F4 para que quede pesos E, pesos 6. Si no, ustedes pueden poner directamente el número 2 acá, que es el elemento pivot. Pueden ponerlo así si quieren, como ustedes quieran. Yo lo dejo así, no hay ningún problema. Y me da 0, obviamente. Ahora, copio para todo el resto y esta es mi nueva fila pivot. No se preocupen por los decimales, porque Excel no tiene demasiada pérdida de decimales. Si un número necesita 5 decimales, Excel le va a poner 5 decimales, ¿sí? Ahora bien, tenemos que hacer 0 todo lo que está arriba y todo lo que está abajo del elemento pivot, ¿sí? O sea, todo lo que está acá arriba hay que hacerlo 0 y todo lo que está acá abajo hay que hacerlo 0. Justo lo que está arriba es un 0, ¿sí? Entonces, lo voy a copiar y lo voy a pegar tal cual, porque dado que es un 0, ya lo tengo hecho. Si yo no quiero pegar con formatos ni nada de eso, directamente vengo acá y pongo pegar valores. Pegar valores. Entonces se me pega solamente, ¿sí?, los valores sin ningún tipo de formato. Bien, ahora viene lo más difícil, que es hacer 0 acá arriba y hacer 0 acá abajo. Vamos a empezar por el de abajo. ¿Cuál sería nuestra nueva ecuación 3? Nuestra nueva ecuación 3 es multiplicar la fila pivot por menos 2 y sumarla para que ese menos 2 más este más 2 quede en 0 y me haga un 0 debajo del elemento pivot. Bueno, muy bien. ¿Cómo hacemos esto? Dijimos que la nueva fila 3 iba a ser igual
a menos 2 por el viejo elemento de la ecuación 3, ¿sí? No, perdón. Menos 2 por el nuevo elemento de la ecuación. Vamos de vuelta. Menos 2 por la fila pivot, ahora sí, más el viejo elemento de la ecuación 3. ¿Sí? Y eso me da 3. Lo copio para el resto y fíjense cómo me quedó un 0 debajo del elemento pivot normalizado. Y ahora vamos a hacer lo mismo, ¿sí?, con la parte de arriba. Este menos 5 hay que transformarlo en 0. Para eso multiplico por 5 y sumo, ¿sí? O sea que la nueva ecuación 0 va a ser igual a 5 por el elemento correspondiente de la fila pivot más el viejo elemento de la ecuación 0. ¿Sí? Esto me va a dar menos 3, pero si yo copio para el resto, encuentro que me da 0. Acabo de hacer ceros arriba y abajo del elemento pivot normalizado. ¿Sigo teniendo valores negativos? Sí, sigo teniendo valores negativos. Entonces voy a tener que dar otra vuelta más. Es decir, voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. ¿Sí? Y voy a quitar los valores, obviamente. Muy bien. Ahora, como el valor negativo lo tengo acá en esta columna X1, esta va a ser mi nueva columna pivot. Y ahora hago los cocientes mínimos. ¿Se acuerdan? Los cocientes mínimos es lado derecho, ¿sí?, dividido elemento de la columna pivot. ¿Sí? Esto me da 4. Cuando copio, este me da división por 0, obviamente, no lo tendría que haber hecho, pero no pasa nada. Me queda el 2, o sea que esta va a ser mi nueva fila pivot y este va a ser mi nuevo elemento pivot. Ahora bien, eso significa que la variable entrante es x1 y la variable saliente es x5. O sea que acá en vez de x5 pongo x1. ¿Sí? Y ahora empiezo. Bueno, tengo que normalizar la nueva fila pivot. Es decir, hay que dividir todos estos elementos por el 3. O sea, igual esto dividido 3. Y me da 1. ¿No es cierto? Copio para el resto y obtengo la nueva fila pivot normalizada. Y ahora lo que tengo que hacer es hacer 0 los elementos de arriba, porque acá abajo no hay más nada. Este ya es un 0, así que copio, me vengo acá y, copio, me vengo acá y pego valores, para que no se me peguen los formatos. Perfecto. Ahora tengo que hacer un 0 a este 1. ¿Y cómo lo hago con este? Bueno, multiplico por menos 1 y sumo. Fíjense que siempre me conviene sumar, porque si resto puedo tener problemas con los signos. Entonces siempre, bueno, si quiero hacer 0, este 1 que está acá, multiplico por menos 1 y sumo. O sea que esto va a ser igual a menos 1 por el elemento de la fila pivot normalizada, que es este. Sí, perdón, cometí un error, vamos de vuelta. Igual a menos 1 por el elemento de la fila pivot normalizada, ¿sí?, más el elemento de la vieja fila, de la vieja ecuación 1, ¿sí? Ahí. Esto me da menos 2. Si copio para el resto... No, estoy haciendo cualquier cosa, perdón. Vamos de vuelta. Habíamos dicho que era menos 1 por esto más esto, ¿no es cierto? Es igual a menos 1 por el elemento de la columna, de la fila pivot normalizada, más el anterior elemento, este. Perfecto. Ahí me da 0, perfecto. Que es lo que yo quería. Copio para el resto, ¿sí?, y obtengo estos valores, ¿no es cierto?
Y ahora tengo que hacer un 0 acá en el menos 3. Entonces multiplico por 3 y sumo. Esto va a ser 3 por este que está acá más este que está acá. Y me da 0, obviamente. Copio y obtengo los valores. ¿Tengo que seguir haciéndolo? No, porque ya no tengo más elementos negativos. ¿Y qué significa entonces? Que ya tengo el resultado. ¿Cuál es? X1 igual a 2, X2 igual a 6 y función objetivo igual a 36, que en este caso era 36.000 porque le sumaba 3 ceros más, ¿sí? Que si ustedes ven, eran los valores, ¿sí?, que yo tenía: x1 igual 2, x2 igual 6, z igual a 36.000. De esta manera, entonces, con una planillita de Excel, ustedes pueden resolver más rápidamente que haciéndolo a mano, ¿sí?, los coeficientes de la forma tabular para poder obtener los resultados. Yo esta planilla básica, ¿sí?, se las voy a dejar en el material de clase para que ustedes las puedan utilizar. Eso es todo por la clase de hoy. La clase que viene, ustedes van a hacer una práctica, ¿sí?, que incluya todos los métodos que hemos visto hasta ahora, y van a hacer un trabajo práctico grupal, ¿sí?, para empezar a cerrar el tema del método simplex y seguir con los temas que siguen en el plan de estudios. Bueno, muy bien. Con esto queda terminado y será hasta la próxima clase.